¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del Día Mundial por las Misiones. Además, escucharemos un segundo cuento que nos habla de ello. En nuestra sección infantil, el cuento A Dios lo que es de Dios. Edgar deseaba profundamente que sus alumnos de sexto de primaria aprendieran a reflexionar antes de responder a las preguntas importantes. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús no solo sale victorioso de una trampa, sino la aprovecha para enseñar. Y en el Santoral te diremos quién fue San Judas Tadeo y por qué son malas las cadenas. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Mientras los niños jugaban en el jardín de la casa, llegó su papá. Corrieron a abrazarlo y le hicieron la pregunta acostumbrada: ¿qué nos trajiste? El padre los abrazó efusivamente y contestó: algo divertido y educativo. ¿Un juguete para cada quien?, preguntó el niño mayor. El padre movió la cabeza en respuesta negativa. Luego les mostró una caja de colores mientras les decía: es un juguete para todos. Todos pueden jugar con él, aprender y divertirse. La niña más pequeña, acostumbrada a ser consentida porque creció entre exagerados mimos, se sintió decepcionada al no recibir un regalo especial. Contuvo el enojo, pero, aunque no dijo una sola palabra, sus cejas lo dijeron todo. La madre de los pequeños salió en ese momento al jardín y animó a todos a entrar a casa para que abrieran el paquete. Todos entraron deprisa y con alegría. Solo la niña consentida le siguió lentamente porque no quería unirse al grupo. Pronto abrieron el regalo sobre la mesa del comedor. El padre dijo: como pueden darse cuenta, es un juguete que tiene muchas piezas. Ustedes sabrán qué hacer con ellas. Al escuchar estas palabras, todos se abalanzaron sobre el juguete. Todos trataron de tomar la mayor cantidad de piezas en forma egoísta. Incluso la niña consentida corrió para tener parte del juguete. Tomó solo una pieza y corrió a encerrarse en su cuarto. Cuando los niños tuvieron las piezas en su poder, preguntaron a sus padres: ¿y cómo se juega esto? El padre les dijo que se trataba de un rompecabezas. Un juguete con muchas piezas que al unirse en conjunto llegan a formar un paisaje o una figura maravillosa. Fue todo lo que alcanzó a decirles porque los niños corrieron a distintos puntos de la sala con las piezas que habían tomado individualmente para tratar de formar individualmente la prometida figura. Uno de ellos había tomado 11 piezas, otro 15, uno más 23, el mayor 50 y la niña consentida solo una pieza. Ella desde su cuarto escuchó la explicación de su papá y por más que hizo el intento, no pudo ver en su pieza ningún paisaje ni figura. Esto aumentó su enojo y tiró a la basura la pieza para que nadie pudiera encontrarla. Pocos minutos después, todos sus hermanos comprendieron que las piezas que tenía cada uno no eran suficientes para formar la figura. Esto los llevó a unirse. Compartieron las piezas y trabajaron en conjunto. Sus padres en secreto murmuraron: el juego está dando resultados, están trabajando en equipo. El trabajo compartido permitió que pronto vieran los resultados. Apareció formada por todas las piezas la hermosa figura de un hombre especial, Jesucristo. Sin embargo, estaba incompleta. Le faltaba una pieza. En vano buscaron por todos los rincones de la sala y cansados decidieron irse a dormir. El padre y la madre, que habían visto a la niña consentida tomar la pieza que faltaba, fueron a su cuarto para desearle buena noche. Se acercaron a ella y el papá le dijo:
Hoy traje para ustedes un juego que les enseñaría a trabajar como hermanos, en conjunto, en equipo, en solidaridad. Un juego para que comprendieran la riqueza de la familia y del saber compartir. Sin embargo, el rompecabezas quedó incompleto porque falta una pieza. Después de estas palabras, también dijo la mamá: alguien no ha querido compartir su parte. No sabemos quién haya sido, pero le pedimos a Dios que esta noche haga sentir parte de la familia a quien no se siente así. La niña recibió el beso de las buenas noches, vio retirarse a sus padres. Sus palabras se le habían quedado grabadas en lo más profundo. Esa misma noche, mientras todos dormían, la pequeña se levantó y se dirigió a la sala para observar la figura que habían formado sus hermanos. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas y sintió que Dios le hablaba. Entonces corrió rápido a su cuarto. Buscó en el bote de basura la pieza que antes había tirado. Al encontrarla, la apretó con fuerza en su mano. Regresó a la sala y en silencio la colocó en el lugar exacto. Al día siguiente, cuando toda su familia se despertó, vio en la sala aquella figura que habían formado, la figura de Jesucristo, pero ahora estaba completa. La pieza que le faltaba estaba en su lugar, el corazón. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, ya desde ahora les deseo un maravilloso domingo, evidentemente con la asistencia a la Santa Misa. Y si alguno de ustedes está enfermito, enfermita en el hospital y no puede acudir a su parroquia, recuerden que pueden seguir la transmisión de la Santa Misa tanto en vivo a las 9 de la mañana o bien, como queda ya en mi canal ahí todo el tiempo, a la hora que ustedes puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces los enfermitos están dormidos a la hora de la transmisión y el sueño es muy importante para los enfermitos, especialmente los que están en el hospital. Un saludo y bendiciones también a todos los traileros de México y Estados Unidos, a todos los que se dedican a la transportación, para que Dios les permita llegar con bien a su meta, a su destino. Y les informo que hoy en todo el mundo se lleva a cabo la Jornada Mundial por las Misiones. Eso significa hacer oración y ayudar a los misioneros y misioneras que dejan sus tierras para llevar el Evangelio a los lugares donde no se conoce la palabra de Dios. Pero también se nos recuerda que todos nosotros somos misioneros y tenemos que tratar de llevar la palabra de Dios a nuestro hogar, nuestra escuela, nuestro trabajo o a nuestro entorno. Así que, Día de las Misiones, si puedes ayudar en la colecta de tu parroquia por las misiones, ojalá que lo puedas hacer. Y les recuerdo también que todo este año y hasta septiembre del año próximo, la parroquia de San Cosme tiene un año santo y se puede recibir diariamente la indulgencia plenaria que nos permite liberar esta etapa de purgatorio que todos tendremos que pasar al final de nuestra vida. Horarios de la parroquia de 8 de la mañana, que es la primera misa, hasta las 7:30 de la noche en que se cierra. Y tenemos confesiones también de lunes a viernes a las 10 de la mañana comienzan. Después se terminan a las 12, que es la misa, y volvemos a tener confesiones a las 5 de la tarde.
Al final del programa les daré los teléfonos para que tengan mayor información. Pero por ahora vamos a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. En la Parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en Año Santo, con Puerta Santa y con la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria cruzando la puerta de esta parroquia y cumpliendo con los requisitos: estar sin pecado, es decir, haberse confesado o confesarse en este lugar, también hacer oración por el Papa Francisco y hacer también la oración del credo en particular. Así que recuerden, la Parroquia de los Santos Cosme y Damián está ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del metro San Cosme o del Metrobús Revolución y a un lado del antiguo Cine Ópera. Horarios de la parroquia de 8 de la mañana a las 7:30 de la noche. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. A Dios lo que es de Dios. Edgar deseaba profundamente que sus alumnos de sexto de primaria aprendieran a reflexionar antes de responder a las preguntas importantes. Por eso les dijo: las respuestas rápidas no siempre son las mejores. En ocasiones nos pueden meter en problemas o causar conflictos. Una de las alumnas intervino: eso es cierto. A veces somos muy arrebatados en nuestras respuestas y sin darnos cuenta ofendemos a los demás o decimos cosas que no queríamos decir. Por eso es necesario crear el hábito de reflexionar antes de contestar. Una respuesta adecuada puede salvarnos de un conflicto e incluso de la muerte. Los alumnos pidieron algún ejemplo y su maestro les dijo: voy a tomar un ejemplo de un texto muy famoso del Evangelio. Edgar abrió su Biblia y buscó el capítulo 22 de San Mateo. Les dijo: en este texto se menciona una trampa que le quisieron poner a Jesús a través de una pregunta capciosa, de tal manera que si contestaba sí o no, se metería en serios problemas. ¿Era una trampa que no tenía salida? Así parecía, pero Jesús salió victorioso. Por eso vamos a analizar la situación, la pregunta y sus consecuencias. Así comprenderemos por qué es importante reflexionar antes de contestar. El maestro les dijo que en tiempos de Jesús, los romanos habían conquistado su tierra y exigían a los judíos el pago de los impuestos. También les explicó que aunque la mayoría de los judíos estaba en contra de ese pago, debían cumplir con él porque de lo contrario eran considerados enemigos por los romanos. Luego les dijo: a Jesús le preguntaron delante de todo el pueblo si se debían o no pagar los impuestos. Esa pregunta era una trampa. ¿Me podrían decir por qué? Los alumnos se concentraron en la pregunta y guardaron silencio mientras analizaban las posibles respuestas y sus consecuencias. El maestro volvió a insistir: piensen qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho que sí o lo que hubiera pasado si hubiera dicho que no. La pequeña Liz levantó la mano para responder y dijo: si Jesús hubiera considerado que era bueno pagar el impuesto, el pueblo hubiera pensado que Jesús estaba a favor de los romanos, y entonces lo habrían considerado traidor del pueblo. Pero si Jesús hubiera dicho que no era bueno pagar el impuesto, los que lo interrogaron lo habrían acusado con los romanos como un rebelde. El profesor Edgar reconoció que Liz había contestado correctamente. Por eso subrayó: la intención de los enemigos de Jesús era ponerlo entre la espada y la pared, para tener una razón con la cual acusarlo o contra el pueblo judío o contra los romanos.
Pero Jesús no cayó en la trampa. Lleno de sabiduría, contestó de una manera que ni se esperaban. Los niños preguntaron con curiosidad. ¿Cómo contestó? Edgar les dijo que Jesús había pensado muy bien las cosas y que antes de responder, les hizo una pregunta a sus enemigos. Jesús les preguntó qué imagen tenían acuñadas las monedas con las que se pagaba el impuesto. Como ellos tuvieron que contestarle diciendo que la imagen acuñada en la moneda era la del César, el emperador de Roma, Jesús aprovechó para contestarles así. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De esa manera no cayó en su trampa y al mismo tiempo aprovechó para decirles que no deberían de confundir la misión y la palabra del Hijo de Dios con cosas meramente humanas. Los alumnos se quedaron admirados de la manera en que respondió Cristo y una de las alumnas concluyó. Ahora sí entendí que es muy importante reflexionar y pedir a Dios sabiduría para contestar adecuadamente a cualquier situación de la vida. Y hoy puedo sacar otra conclusión. Si las monedas con la cara del César debían entregarse al César, nosotros debemos entregarnos a Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, llevamos su imagen en nosotros. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Queridas hermanas, hermanos, si nosotros leemos con atención el Antiguo Testamento, podremos ver que Dios formó a un pueblo para que en ese pueblo surgiera el Mesías, el Salvador del mundo. En un principio parecería que la salvación solamente sería para ese pueblo elegido, el pueblo que Dios hizo crecer, que liberó de la esclavitud de Egipto, que lo hizo pasar por el desierto durante 40 años, que lo llevó a la tierra prometida y que ahí le dio reyes, profetas. Sin embargo, ya las lecturas del profeta Isaías y otras más nos van anunciando que la salvación no es exclusiva de un pueblo, porque el amor de Dios no es limitado. El amor de Dios es grande y está abierto a todas sus criaturas. Nos dice San Pablo en un texto: Dios quiere que todos los hombres se salven. Sin embargo, para que esta salvación se haga realidad, Cristo envió a los apóstoles, y esto significa misión, convertirlos en misioneros, enviarlos con una misión muy específica: hacer que toda la gente le conozca. ¿Y qué significa hacer que toda la gente conozca a Cristo? Hacer que conozcan que es bueno la justicia, que es bueno el perdón, que es bueno la caridad, que es bueno la misericordia, que es bueno cada uno de los valores que Él predicó en el Evangelio. Es decir,
Para ser misionero no se necesita leer únicamente la Biblia o algunas lecturas de la Biblia. Lo que se necesita es sobre todo vivir de acuerdo a como Cristo nos enseña. Porque bien dice un refrán, la palabra puede ser atrayente, sin embargo, el ejemplo arrastra. Y a muchos de los cristianos se nos olvida que, precisamente el día de nuestro bautismo, el sacerdote puso un aceite perfumado en nuestra cabeza y nos dijo, para que seas con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y esta parte de ser profeta es ser misionero. Significa anunciar el bien y denunciar también el mal. Misionero no es solamente aquel que sale a tierras de misión, a África, a China, a Japón, a lugares extraños o lejanos para llevar el evangelio. También es misionera aquella madre de familia que educa a sus hijos en la fe. También es misionero aquel empleado o compañero de trabajo que alienta a aquel que se encuentra abatido. También es misionero o misionera aquel que trabaja por la justicia en el mundo. Así que pidámosle a Jesucristo, que envió a sus apóstoles a misionar, que nos recuerde este compromiso bautismal y nos haga a cada uno, no solamente en este día del Domund, sino durante todos los días del año, verdaderos misioneros para este mundo contemporáneo. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 22 de octubre se celebra a San Hilarión. Hilarión, fíjese muy bien, significa el muy alegre. Fue un monje que vivió en Egipto en un ambiente de soledad, abstinencia y ayuno perpetuo. Se dedicó totalmente a orar por todas las necesidades del mundo y él murió en el año 371. El 23 de octubre se celebra a San Juan de Capistrano. Este hombre ingresó a la comunidad de los padres franciscanos y se convirtió en uno de los más reconocidos predicadores de Europa por predicar durante 40 años. Murió el 23 de octubre de 1456. El día 24 de octubre se celebra a San Juan María Claret, sacerdote y predicador del siglo XIX. Predicó durante 15 años en el norte de España y difundió el gusto por la buena lectura. Y desde España se fue hasta Cuba, pero no crean que de vacaciones. Lo que sucede es que la ciudad de La Habana, en Cuba, llevaba 14 años sin arzobispo porque eran tiempos de persecuciones contra la Iglesia Católica. Entonces el Papa lo nombró arzobispo de la isla durante 7 años. Después lo llamaron a España como capellán de la reina Isabel. En 1849 se dio cuenta de que faltaban sacerdotes entusiastas para mantener viva la fe del pueblo y con 5 compañeros fundó la comunidad de misioneros del Corazón de María, que también se llaman claretianos. Actualmente son 3.000 en 385 casas en el mundo y también este hombre fundó la comunidad de las Hermanas Claretianas. Murió a la edad de 63 años y le comento que aquí en la Ciudad de México los padres claretianos atienden una iglesia muy conocida, la del Inmaculado Corazón de María en la Colonia del Valle, que tiene en la parte superior una escultura de la Virgen María con los brazos abiertos. El 25 de octubre se celebra a los santos macabeos que vivieron en el siglo II antes de Cristo. Fíjense, amigos, que en la Biblia hay 2 libros llamados de los macabeos, palabra que significa fuerte contra el adversario. Allí se narran las historias heroicas de quienes prefirieron perder todos sus bienes e incluso morir con tal de defender su fe. En el libro segundo de los Macabeos, capítulo 7, se narra la historia de los 7 hermanos mártires, los cuales fueron cruelmente atormentados para hacerles renegar de su fe, pero ellos se mantuvieron firmes hasta la muerte. El 26 de octubre se celebra a una mujer que casi nadie conoce y sin embargo hizo mucho por los misioneros. Santa Paulina Jaricot fue la fundadora en 1862 de una obra llamada La Propagación de la Fe. Pero, ¿cómo lo hizo esta mujer? Bueno, pues fíjense que un día Paulina llegó muy cansada de su trabajo y como tenía deseos de escuchar alguna narración que la distrajera, se fue a la cocina a pedirle a la sirvienta que le contara algo ameno y agradable.
La mujer le respondió: si me ayuda a terminar este trabajito que estoy haciendo, le contaré algo que le agradará mucho. Bueno, y terminando el quehacer, la cocinera se quitó el delantal, abrió una revista de misiones y se puso a leerle las aventuras de varios misioneros que, en tierras lejanas, en medio de grandes problemas económicos y con grandes peligros y dificultades, escribían narrando sus hazañas y pidiendo a los católicos, por supuesto, que les ayudaran con sus oraciones, limosnas y sacrificios para que ellos pudieran continuar con éxito su difícil labor misionera. Cuando Paulina escuchó a su sirvienta, pasó por su mente una idea luminosa. ¿Por qué no reunir personas para que ayudaran a los misioneros? Y esa misma semana empezó a llevar a cabo esa idea. Así nació la obra llamada Propagación de la Fe, formada por grupos de 10 personas que se comprometían a dar alguna limosna para los misioneros, ofrecer oraciones y pequeños sacrificios por ellos. Pero las cosas no quedarían ahí. El hermano de Paulina se acababa de ordenar de sacerdote y les propuso la idea de su hermana a otros sacerdotes allá en París. La idea se extendió por toda Francia y la ayuda a los misioneros comenzó a aumentar intensamente. Luego Paulina se fue a Roma a contarle al Papa Gregorio XVI su idea de la propagación de la fe. El sumo pontífice aprobó plenamente su idea y se propuso recomendarla a la Iglesia en todo el mundo. Paulina murió en 1862, pero 20 años después el Papa León XIII extendió la obra de la propagación de la fe a todo el mundo. Actualmente se dedica cada año el mes de octubre y especialmente el tercer domingo de ese mes para ofrecer oraciones, sacrificios y ayuda económica por las misiones y los misioneros del mundo entero. El 27 de octubre se celebra a San Dominguito del Val. Nació en Zaragoza, España. Era acólito y cantor de la catedral. Cada día iba de su casa al templo a ayudar a misa, a aprender cantos y a estudiar en la escuela parroquial. Pero fíjense, amigos, que en aquel tiempo no había buenas relaciones entre los judíos y católicos de la ciudad y este pequeñito tenía que cruzar un barrio de judíos de estrechas callejuelas. Desafortunadamente, un día que pasó solo por ese barrio, lo tomaron preso los judíos y simularon repetir el tribunal que condenó a Cristo, de tal manera que uno hizo de Pilato, otro de Caifás y otro de Anás. Y de esa forma fue que le pidieron que renegara de su fe, pero como él no lo hizo, lo amenazaron diciéndole que si seguía creyendo en Cristo lo matarían. No obstante la amenaza, él les dijo valientemente que prefería la muerte antes de traicionar a Jesús. Los enemigos, estos judíos, siguieron amenazándolo hasta que se exasperaron finalmente y lo crucificaron con sus vestidos de acólito. Santo Dominguito murió en el año 1250. Desde entonces, Dominguito de Val se convirtió en el patrono de los acólitos o monaguillos y de los pequeños cantores. Curiosamente, hay otro patrón de estos niños y es Santo Domingo Sabio, que también fue pequeño cantor y monaguillo, pero él no murió martirizado. Por eso a San Dominguito se le representa vestido como acólito sobre una cruz. El día 28 se celebra a uno de los santos más queridos, San Judas Tadeo, y juntamente con él a San Simón. Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores que consigue a sus devotos, y esto no es nuevo, porque la famosa Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que Cristo le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. A Judas se le llama Tadeo para diferenciarlo de Judas Iscariote, que fue el que vendió a Jesús. Y para que les quede más claro a los más pequeños, les recordamos que hubo 2 apóstoles que se llamaban Judas. El malo y traidor fue Judas Iscariote y el bueno y santo fue Judas Tadeo. Y es que en el tiempo de Jesús, los judíos tenían mucha admiración por uno de sus héroes y guerreros, mencionado en el libro de los Macabeos, que había vivido unos 300 años antes de Cristo, y que precisamente se llamaba Judas. Por eso muchos papás le ponían a sus hijos el nombre de Judas. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, por su parte, quiere decir valiente para proclamar su fe. En cambio, Simón significa Dios ha oído mi súplica. A estos santos se les celebra el mismo día porque, según una antigua tradición, los dos iban siempre juntos predicando la palabra de Dios por todas partes. Judas Tadeo fue hijo de María Cleofás y Alfeo. Alfeo era hermano de San José, así que Judas fue primo de Cristo. Tuvo un hermano que también fue apóstol y se llamó Santiago el Menor. Como en aquel tiempo a los familiares cercanos se les decía hermanos, pues a ellos les decían hermanos de Jesús. Por eso en la Biblia se menciona que los hermanos de Jesús lo estaban buscando.
Y es importante, amigos, insistir en que cuando la Biblia menciona a los hermanos de Jesús, significa que los parientes de Jesús lo estaban buscando, porque la Virgen María no tuvo otros hijos, sino solo a Jesucristo. Como Judas Tadeo era primo de Jesús, pasó cerca de él muchos momentos de su infancia y juventud. Seguramente también estuvo muy cerca de la Virgen María. Judas Tadeo y su compañero Simón escucharon muchas veces los famosos sermones de Jesús, presenciaron sus milagros en Galilea y Judea, lo vieron resucitado y hablaron con él después de su muerte y resurrección. Después presenciaron su ascensión al cielo y recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego el día de Pentecostés. San Judas Tadeo escribió una carta que está en la Biblia, en la que nos dice que los que tienen fe pero no hacen obras buenas son como tres cosas: nubes que no tienen agua, árboles sin fruto y olas con solo espuma. Tadeo también nos dice que los que se dedican a la fornicación o pecados de impureza pueden perder la felicidad eterna. Judas Tadeo nos aconseja que no seamos del grupo de los que son murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones y emplean palabras indebidas. Y termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. Cuando los apóstoles se tuvieron que separar para evangelizar las distintas regiones, San Judas Tadeo predicó en Mesopotamia y en Ponto, mientras que Simón predicó en Egipto. Posteriormente, los dos se reunieron en Persia y lamentablemente ahí fueron martirizados. Las antiguas tradiciones dicen que a San Simón lo martirizaron aserrándolo. Por eso a San Simón lo representan con una sierra. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición nos presenta algunas variantes. Nos dice que lo martirizaron de diversas maneras y finalmente le cortaron la cabeza con un hacha. Fíjense que a San Judas Tadeo se le representa con varios signos que es conveniente explicar. Así que vamos a ver uno por uno y comenzamos con el rostro de Jesús, que lleva en el pecho en una especie de medallón. Amigos, una tradición menciona que un rey llamado Abgaro de la ciudad de Edesa, junto al río Éufrates, se encontraba muy enfermo. Se había enterado de los milagros de Jesús y mandó a un mensajero para pedirle que fuera a visitarlo. Jesús le contestó que primero tenía que terminar su misión en el mundo, pero que después de su resurrección haría que uno de sus discípulos fuera a verlo. Cuando el rey Abgaro se enteró de que no podría conocer personalmente a Cristo, envió a un pintor a Jerusalén para que hiciera un retrato de Jesús. El pintor no pudo realizar su misión porque se cegaba cada vez que intentaba mirar el rostro de Jesús. Pero fíjense lo que pasó, amigos. Al ver esa situación, Jesucristo tomó la banda que ceñía el vestido del pintor, la colocó en su propia cara y quedó milagrosamente impresa su imagen en ella. Entonces le dio el retrato al pintor para que lo llevara al rey. Cuando San Judas Tadeo fue a evangelizar aquella región, llegó a Edesa para cumplir la promesa hecha por Jesús. Le pidió al rey la imagen de Cristo, lo tocó con ella y el rey sanó inmediatamente. Por esta razón se representa a San Judas Tadeo con una imagen de Cristo en el pecho. Pero ahora veamos por qué lleva fuego sobre la cabeza. Se le pone esa llama en la cabeza para hacernos recordar que, como todos los apóstoles, recibió al Espíritu Santo en forma de fuego el día de Pentecostés. ¿Y por qué a San Judas Tadeo se le puede representar con un bastón, Sergio? Cuando se le representa así, quiere decir que fue un gran caminante. Viajó mucho para predicar el Evangelio, pero cuando en lugar de bastón le colocan un mazo muy grande, es para recordarnos que antes de que le cortaran la cabeza, lo martirizaron golpeándole todo el cuerpo con ese mazo. Y en lugar del mazo, se le puede representar también con un hacha en la mano. Y ahora vamos a responder a esta pregunta que nos han hecho. ¿Las cadenas de San Judas Tadeo son buenas o malas? Yo creo que en el nombre está la respuesta. Dios no quiere encadenarnos, sino que seamos libres. Las cadenas no son buenas y la Iglesia las desaprueba. Pues estas famosas cadenas las han inventado personas que han deformado el mensaje de Dios. Inventan historias para que las personas las hagan por miedo, como si San Judas se enojara y nos fuera a castigar. O también las hacen como elementos mágicos, ofreciendo falsas promesas. Hasta dicen que si las haces te sacas la lotería. Dicen que un presidente del Brasil se sacó la lotería, pero son puros cuentos, amigos, no crean nada de esto. En una ocasión una amiga recibió una y sin reflexionar se puso a hacerla para sacarse la lotería. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues sencillamente no se sacó absolutamente nada y aprendió a no ser ingenua. Caray. Así, amigos, que por favor, si les llega una cadena, rómpanla. Yo cada rato rompo estas cosas y Dios no me castiga. Yo les digo lo siguiente: si no se animan, llévenla a la iglesia y déjenla ahí.
De verdad, no hagan las copias que les piden, porque si las hacen estarían colaborando a aumentar la ignorancia de la gente y también la superstición. Mejor hagan oración con una novena o con otras oraciones dedicadas a este santo, pero no con cadenas. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. La palabra misión significa envío. El gran misionero de la historia es Cristo, que fue enviado por Dios para salvar a la humanidad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. También Cristo es el gran modelo para cualquier cristiano que quiere cumplir su responsabilidad de misionero. Él conoce y ama al Padre, por eso habla de Él y lo muestra a sus discípulos. Nosotros debemos conocer más y amar más a Dios para mostrarlo a los demás. La forma en que Cristo lo mostró fue su testimonio en el amor y el servicio. Nosotros también tenemos que dar testimonio amando y sirviendo. Eso vale más que 1000 palabras. También Cristo es modelo para quienes quieren vivir como misioneros dejando su tierra, porque Él dejó los cielos para estar en medio de nosotros. Recordemos que Cristo envió a sus apóstoles y hoy nos envía a cada uno de nosotros a llevar el Evangelio por todo el mundo. Nadie puede conocer a Dios si no oye hablar de Él. Nosotros debemos darlo a conocer comenzando en nuestras propias familias. Los padres deben ser responsables de la educación cristiana de sus hijos. También debemos llevar el mensaje del Evangelio a nuestros vecinos y a nuestros lugares de trabajo. Misión significa que usted, que yo, que cualquier persona tiene que llevar a Jesús a su lugar de trabajo, a su casa o a cualquier parte de la vida. Efectivamente, cada vez que decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, debe ser porque trabajamos diariamente para que ese reino se haga una realidad. Pidamos hoy para que cada cristiano sea un auténtico misionero. Y yo diría que también pidamos para que los misioneros y misioneras que parten a otras partes del mundo siempre cuenten con el apoyo espiritual y económico para que puedan realizar su trabajo. Y finalmente, pidamos para que la colecta especial que se hace hoy en todo el mundo ayude al trabajo misionero de la Iglesia. Amigos, y para que comprendamos mejor el trabajo de los misioneros, ¿qué les parece si escuchamos este cuento escrito por el Padre José? El continente negro. El continente negro. El maestro de Carla tenía una maravillosa forma de enseñar a sus alumnos. Le gustaba que ellos investigaran ayudados por sus padres. Por eso, aquella mañana repartió los temas que los niños tendrían que desarrollar en clase. Silencio. Y no olviden que la tarea que les estoy pidiendo es para que investiguen y conozcan la situación de otros lugares del mundo. ¿Estamos? A Carla le tocó investigar sobre el continente africano, por lo que pidió ayuda a su papá para preparar su exposición. Lo primero que hicieron juntos fue localizar en un mapa el continente. Después, su papá le explicó. Mira, hija, África tiene 2 ríos muy importantes. El Congo, famoso por ser el más caudaloso del mundo, y el Nilo, que con sus 6.650 kilómetros es el segundo más largo del mundo, solo después del Amazonas. Para obtener más información, Carla y su papá visitaron la Biblioteca Nacional. Ahí encontraron mucho material de estudio, incluyendo fotografías maravillosas. Carla aprendió muchas cosas. A ver, tengo que anotar todo esto con cuidado. En África hay 53 países, de los cuales Libia fue el primero en independizarse. Está poblada por 600 millones de personas, de las cuales el 80% tiene piel negra, y solo en las cercanías al mar Mediterráneo hay mayoritariamente personas de tipo árabe con piel más clara. La niña ya tenía datos suficientes para presentar su tema, pero antes de salir de la biblioteca, su papá le dijo: ¿Sabes qué? Antes de regresar a casa, vamos a viajar a África.
La niña se asombró por aquellas palabras y dijo: Eso es imposible, porque África está muy lejos y además tengo que presentar mi trabajo. Además, no sería justo irnos sin que mamá nos acompañe. Su papá soltó la carcajada al tiempo que le decía: No, mija, para viajar a África no necesitamos salir de la biblioteca, ni subir a un avión, ni utilizar polvos mágicos. Ven y te lo mostraré. Carla siguió a su padre con curiosidad hasta una sala donde se presentaba un documental sobre el continente negro. Tomaron un buen lugar e inmediatamente inició la proyección. La primera parte fue muy agradable para la niña, porque mostraron la belleza del continente. Mira, papá, qué bonito se ve el río Nilo, el monte Kilimanjaro con su parte superior nevada y las interesantes ciudades del Cairo y Marruecos. Pero no todo era belleza en África. El documental también presentó zonas áridas que por falta de agua provocaban extrema pobreza y mala alimentación. Carla se conmovió profundamente al ver familias completas en la miseria y muriendo de hambre. No lo puedo creer. No sabía que pasaba esto en el mundo. Las escenas eran tan fuertes que la pequeña no pudo contener sus lágrimas. No puede ser. Afortunadamente, la parte final de la proyección mostró el trabajo generoso de personas que ayudaban a los necesitados. Con toda esa información, la niña presentó en la escuela su tema ante todos sus compañeros. Antes de concluirlo, dijo: Al preparar este tema he aprendido muchas cosas. Aprendí que nuestros padres son grandes guías y los libros excelentes maestros. Descubrí que las fotografías y las películas son boletos gratuitos para viajar a otros tiempos y lugares. Comprendí que el estudio es maravilloso y que en todo el mundo hay personas que quieren ser felices, pero lamentablemente algunas no pueden porque pasan necesidades. Mientras decía estas palabras, la niña colocó en el pizarrón una fotografía que mostraba la miseria de dos niños hambrientos. Luego continuó: Esto que ven no es solo falta de agua o de alimento, es falta de amor. Esto no es ausencia de Dios, sino ausencia de solidaridad. La niña colocó 3 fotografías más en el pizarrón. En ellas se observaba a varios hombres y mujeres misioneros ayudando a los necesitados. Carla las explicó. Aquí pueden ver cómo solo grandes bienes pueden remediar grandes males. Estos corazones son tan grandes que han abandonado a su familia y a su tierra para llevar ayuda donde se necesita. Son misioneros que llevan ayuda material y espiritual, construyen escuelas y hospitales, pero también enseñan el amor y sanan los corazones. Alimentan el cuerpo, pero también la esperanza. Y concluyó diciendo: El maestro nos pidió que al final de nuestra presentación dijéramos qué era lo más hermoso que habíamos encontrado en nuestro estudio. Yo no tengo dudas en decir que lo más hermoso que encontré es el corazón de los misioneros, que nos enseñan que podemos llevar a Dios a todas partes. Todos los alumnos aplaudieron las emotivas palabras de Carla. A partir de aquel día, no dejaron de orar por las misiones en todo el mundo y de colaborar en sus necesidades. 20 años más tarde, Carla no necesitó un documental para viajar a África, porque se hizo misionera y mensajera de Dios en aquel continente. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre agradezco mucho su atención y también que lo recomienden a quienes no lo conocen para que así haya
más resonancias de fe. Teléfonos de la parroquia por si quieren información del extracto de agave que a mí me salvó y me sigue salvando la vida. No es un medicamento, sino un alimento. Sobre cómo obtener un libro, preguntas sobre el Año Santo. Teléfonos 55 55 66 77 44 55 55 66 77 44 y también 55 5705 5939 55 5705 5939. Les deseo un maravilloso domingo, un sabroso desayuno si están desayunando y una convivencia familiar maravillosa. Que Dios les bendiga. El pecado, ten piedad de nosotros y atiende a nuestra súplica. Gloria, 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 a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque tú eres santo, solo tú Jesucristo, altísimo Señor, altísimo Señor. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.